Ave María Purísima. Sí, Queridos hermanos, bienvenidos a esta breve charla de espiritualidad de la Divina Misericordia. En esta charla de espiritualidad vamos a retomar la reflexión en torno al numeral 113. 113, muy importante, que tiene que ver con la confesión. La confesión. Vamos a reflexionar en torno a la última parte de este numeral, pero para eso, para recordarlo bien, a este numeral es necesario leerlo nuevamente, porque es Sor Faustina, una hermanita polaca de segundo grado, de formación inicial, que apenas sabe leer y escribir, y nos da consejos para confesarnos bien. Miren si no será algún día doctora de la Iglesia, para tener esta sabiduría capaz de ilustrar a los más formados, a los más capacitados, a los más que creemos que sabemos algo. Sor Faustina da cátedra, ¿no? Cuando hay humildad, el Señor habla por la boca de los humildes. Numeral 113. Escribe Sor Faustina: deseo nuevamente decir 3 palabras al alma que desea decididamente tender a la santidad y obtener frutos, es decir, provechos de la confesión. La primera palabra, total sinceridad y apertura. Como esto ya hemos reflexionado, aquellos que deseen ver la charla de espiritualidad sobre esta primera palabra que dio Sor Faustina, en nuestro canal de YouTube está esta charla de espiritualidad. La segunda palabra que dice Sor Faustina es la humildad. También ya hemos reflexionado sobre la humildad. Ahora la última palabra, Sor Faustina dice, la tercera palabra sobre la confesión, dice, es la obediencia. La obediencia. Y escribe así Sor Faustina: el alma desobediente no conseguirá ninguna victoria, aunque el Señor Jesús mismo la confiese directamente. El más experto confesor no ayudará nada a tal alma. El alma desobediente se expone a gran peligro y no progresará nada en la perfección y no se defenderá en la vida espiritual. Dios colma generosamente con gracias al alma, pero al alma obediente. Hasta aquí el numeral 113. Vamos a reflexionar brevemente y creo que merece una palabra sobre qué significa esto de la obediencia, sobre todo en el ámbito de la confesión. La obediencia en el ámbito de la confesión. Nos enmarcamos cómo vivía Sor Faustina entonces en el país más católico del mundo hasta el día de hoy, Polonia, en aquella época donde había mucha fe, muchísima fuerza. Se imagina, Polonia termina dando a Santa Faustina, a San Juan Pablo II, tantos santos, Maximiliano Kolbe, tantos otros. Un verdadero país con esplendor de fe entonces y hoy. Entonces, Sor Faustina está en la época en la que hay muchos sacerdotes con rectitud de doctrina, con una fe clara, y tenemos que saber que nosotros no estamos ni en ese país ni en ese contexto. Al contrario, nosotros asistimos en los tiempos que nos tocan vivir a una crisis gravísima y enorme de fe, y sobre todo en el sacramento de la confesión. Sobre todo la crisis que vivimos, la crisis de Eucaristía y crisis de confesión, justamente los rayos de la misericordia, en el corazón de nuestra fe. Aquello que el Señor nos ha venido a dar, eso entre los hombres, entre nosotros católicos, está en crisis. Es decir, a veces vivimos sin saber que Jesús está en la Eucaristía, y a veces lo decimos, o a veces lo decimos y actuamos en contrario, ¿no? Tratando la Eucaristía de modo indigno. O el rayo pálido, en todo caso el rayo del agua, que viene justamente a significar esto que el Señor hace en la confesión, esa purificación. Bueno, hoy ¿quién confiesa? ¿Quién confiesa bien? ¿Quién se quiere confesar bien? ¿Quién toma en serio este sacramento? Siendo consciente de que brotó del costado de Cristo. El Señor le costó su vida abrir la fuente de la misericordia.
Él tuvo que morir, Él quiso morir, y no solamente morir, sino morir en cruz y ser lanceado para que nosotros pudiéramos ser confesados, para que aquello que hacemos ante un sacerdote pueda ser real. Que cuando el sacerdote dice, yo te absolvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea la misma palabra de Jesucristo, la acción del Espíritu Santo, que producen en tu alma, si hay arrepentimiento real, conversión, un cambio. Un cambio. Invisible pero real, que llena de paz. Un verdadero milagro de la misericordia. Bueno, para que eso pase, Él debió morir. Y hoy, ¿cómo lo tratamos? Bueno, en la época de Sor Faustina lo trataban bien a este sacramento, al menos Sor Faustina, y ella escribe esto porque siempre en la humanidad y siempre entre nosotros católicos está esa tendencia a menos, ¿no? Así es el pecado original. Es como alguien que te empuja para atrás o para abajo, para hundirte, para dejar de tomar en serio con la importancia que tiene las cosas de Dios, lo sagrado. Bueno, acudimos en una época en la que este sacramento está muy postrado. Entonces, en ese marco, uno tiene que decir qué es lo que hay que obedecer en el sacramento de la confesión. Podríamos decirlo de otros ámbitos también, incluso del sacramento de la Eucaristía, pero ahora estamos hablando de la obediencia en el ámbito de la confesión. Sobre todo hay que obedecer la doctrina católica, la enseñanza de fe, porque no es algo que inventa el conjunto de hombres que forman la iglesia. Es algo que ha traído Jesucristo y ha legado a sus apóstoles, que nosotros custodiamos, cuidamos, difundimos, explicitamos, desarrollamos, pero no inventamos, no cambiamos. Entonces, en la confesión vamos a confesarnos y lo que tenemos que obedecer es la doctrina católica. La enseñanza católica confirmada en el magisterio, en la vida de los santos, en la enseñanza de todos los santos padres. Eso es lo que tenemos que obedecer. Porque si a mí, un sacerdote, a mí, o yo llegar a decirle a algunos de los que se van a confesar algo que no tenga que ver con la doctrina católica, bueno, no tienen que obedecerme. Entonces, en primer lugar, esa es la doctrina, porque es la doctrina de Cristo, la verdad que el Señor nos ha querido transmitir. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, esa verdad que es Él, a Él queremos obedecerle, a Él queremos seguir, a Él queremos amar. Entonces, a Él obedecemos, su enseñanza. Entonces, cuando acudimos a la confesión tenemos que obedecer esta doctrina y por lo tanto hay una parte de la doctrina que tiene que ver con las costumbres, con nuestros hechos, por ejemplo, los 10 mandamientos. De ahí sacamos que mentir, robar, envidiar, los actos de fornicación, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, el no dar culto a Dios el domingo, el no honrar al padre y madre, son pecados, son hechos, actos, pensamientos, obras, omisiones que ofenden a Dios. O sea, hay una moral, se llama una moral católica, que la tenemos muy clara en el catecismo, es decir, actos que en determinadas circunstancias se convierten en hechos con los cuales ofendo a Dios. Bueno, eso que enseña la Iglesia, yo no lo puedo cambiar. Yo sacerdote, ni un obispo, ni un papa. Entonces, esa moral católica, claro, en el catecismo, es también lo que tengo que obedecer cuando un sacerdote me la predica, me la enseña, me la propone. En la confesión, entonces, si el sacerdote me dice, no, si tenés que ir el domingo a misa es importante porque es para vivir en gracia de Dios, bueno, ahí puedo obedecer y obedecer la doctrina católica, la verdad enseñada por Cristo por medio de la Iglesia, o desobedecer. No, para mí no es pecado mortal y yo voy a seguir haciendo esto porque a mí me encanta dormir los domingos a la mañana. Bueno, entonces estoy poniéndome en desobediencia. Ahora, si yo, sacerdote, dijera, no es pecado faltar a misa, no es pecado los actos sexuales fuera del matrimonio, si yo dijera otras cosas que contrarían la doctrina y la moral de la Iglesia, no tendrían que obedecerme. Porque ustedes al confesarse buscan a Jesús, buscan la verdad de Jesucristo, no las palabras cómodas del sacerdote. Bueno, eso tiene que ver con la obediencia, esto es lo que hay que obedecer.
Sobre todo cuando uno se confiesa, hay que tratar de buscar un Padre espiritual que nos ayude a ser santos. Por eso Sor Faustina en este numeral habla de estas 3 palabras sobre la confesión, para aquellos que han tomado la decidida y determinada determinación de ser santos, de ir por el camino de la perfección cristiana, es decir, en la gracia que el Concilio Vaticano II nos enseña que es para todos. Todos podemos y tenemos la responsabilidad de ser santos. Se puede ser santo. Entonces aquel que, si el Señor nos da la gracia para ser santo, tenemos que aceptar esa gracia, cada día en cada decisión, querer ser santo. Y Sor Faustina enseña este numeral a aquellos que han tomado esa decisión y nos enseña que los frutos de la santidad van a depender cómo trato este sacramento, porque es el sacramento brotado del costado de Cristo. Y justamente estos rayos que brotan del costado de Cristo se muestran no solamente como luz para nuestra vida, sino también camino para nuestra vida. El camino de nuestra vida. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres llegar a identificarte con el corazón de Cristo? Esta es la avenida. Esa es la ruta. Cómo trata el sacramento de la confesión y de la Eucaristía es decisivo para saber en qué camino estás, si quieres seguir la santidad. Por eso, Sor Faustina habla de la confesión como para sacar frutos en camino a la santidad. ¿Qué no obedecer? Bueno, venía diciendo, los errores doctrinales, los errores morales, las incitaciones al pecado, también aquellas cosas que sabemos por sentido común que no deben ser. Nadie me puede obligar a tomar un veneno, por más que lo tomen todo, por más que me infundan miedo, no puedo tomar un veneno. Así me lo diga el Padre Mauro. Y el marco de la obediencia es a quién y en qué. No hay una obediencia ciega en la confesión. El marco de la obediencia se da en este marco que he explicado. ¿Cuántas veces nos dicen, no, a mí me han dicho que me tengo que confesar una vez al año si tengo ganas? Yo estrictamente obediente, si tengo ganas de confesarme, no. Ahora, entonces, fíjate que el Papa dice que él se confiesa cada 15 días. Entonces, cuidado con aquellas excusas que nos puedan decir que como nos halagan los oídos y halagan nuestra propia comodidad, terminamos poniendo en razón de la obediencia, separándonos y perjudicando este sacramento fundamental con el cual el Señor nos quiere purificar. Todos los santos se confesaban por lo menos una vez a la semana. También uno dirá, bueno, Padre, pero yo no puedo, que estoy lejos, que cura, que lo que sea. Bueno, la exigencia es amar este sacramento y frecuentarlo como alguien que quisiera frecuentar a una persona que ama. No está midiendo cuántos días sí, cuántos días no, sino que quiere hacerlo, quiere visitarlo frecuentemente. Y en definitiva, si rogamos y suplicamos por un buen confesor, lo tendremos. Buenas confesiones también generan buenos confesores. Y si no, busquemos a alguien que nos enseñe con la confesión a ser santos, a buscar más a Dios, a amarlo sobre todas las cosas, a agradarlo, en nuestro camino de santidad. La gracia de su misericordia brota de su costado herido en la cruz. Tiene que ver con estos sacramentos, en particular con este que estamos hablando. Busquemos un Padre espiritual. Y cuando veamos que alguien nos ayuda a crecer en el camino a la santidad, dejémonos guiar. De eso se trata. De eso habla Sor Faustina, dejarse guiar. Porque muy fácilmente nosotros queremos armar nuestro plan, nuestro propio proyecto, nuestra propia idea del camino que tengo que seguir para agradar a Dios. Y nos olvidamos del camino que Dios quiere que yo siga. Claro, porque por nuestro pecado original buscamos endulzar o justificarnos para hacer lo que queremos y no lo que Él nos pide. Entonces, importante en la confesión, la humildad, la honestidad, como describía Sor Faustina en las primeras palabras,
pero una vez que alguien me marca el camino, me enseña, así me dijera cosas que me cuestan, que me molestan, que me exigen un cambio, una conversión, es Dios el que me cree capaz de ello. Es Dios el que me cree capaz. Dios no te quiere enfermo, no te quiere en pecado. Sabes que puedes vivir en gracia. Sabes que puedes ser santo. Esa es la gran alegría del Evangelio. Que el Señor piensa muy bien de ti. Que puedes lograr grandes cosas. Y como nos enseña en la Divina Misericordia, es realmente por la confianza con lo cual se puede en poco tiempo ser un gran santo. Así escribe Sor Faustina. Tan optimista y animosa y esperanzada que es ella. Busquemos el plan de Dios y no el propio, como les decía, porque en la confesión es un modo de decir, quiero ir por acá y que alguien me diga, no, es por acá. Quiero seguir la voluntad de Dios y no la propia. Ese es el gran combate de nuestra vida, los dos caminos, en definitiva, que uno elige. Seguir a Dios o seguirse a uno mismo. Poner en el centro a Dios o poner al hombre. Es decir, ponernos a nosotros o a las cosas de este mundo. Sepamos diferenciar siempre la confesión de la guía espiritual, pero sepamos que en las indicaciones en la confesión, cuando sabemos que nos guían a la santidad, tenemos que justamente aplicarnos en este último paso, la obediencia, es decir, aplicarlo, hacerlo carne, hacerlo vida, así cueste. Sor Faustina tiene otra visión en el diario y escribe que el demonio puede disfrazarse de humilde, ponerse el traje de la humildad, pero nunca puede ponerse el traje de la obediencia. La obediencia es realmente la muestra con la cual le decimos al Señor, yo te sigo a ti, no a mí. Y a veces cuesta mucho, pero bien enmarcada la obediencia es motivo de santidad y de gracias infinitas. Por último, la obediencia tiene mucho que ver con aquella recomendación que también hacemos nosotros aquí en el retiro espiritual, confesar primero lo que más nos cuesta, lo que más nos duele, lo que, podemos decir así, lo que más nos termina haciendo renunciar, ¿no? La renuncia de uno mismo, porque Jesús dice que aquel que quiera ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Hay cosas que nos exigen renuncia a uno mismo. Estoy acostumbrado a determinado pecado, a determinada imperfección. Así sea una pavada, a veces estamos atados por esa pavada. Y nos cuesta mucho, o nos da mucha vergüenza. Bueno, empecemos por ese pecado. Sobre todo, tengamos en cuenta que al ser pecado es una ofensa a Dios, que nos duela. ¿Por qué ofensa a Dios? Por ejemplo, yo no puedo dolerme porque he comido mucho, porque me he engordado. Me duele porque pecando mucho primero he ofendido a Dios con el pecado de la gula. Sí, también he engordado. Y le sacó la comida al otro, peor. Pero me duele más haberte ofendido, Señor. El corazón de una verdadera confesión tiene que ver con él, que me duele porque lo he ofendido. He ofendido al amor. También tiene que ver con la frecuencia. La Iglesia nos enseña confesión frecuente. Esa ha sido la enseñanza constante de la Iglesia a lo largo de los siglos. La confesión frecuente, así no haya pecado mortal, es sanadora. Es sanadora. Y sobre todo la reparación. ¿Cuántos daños hemos hecho con la lengua? Y con los robos, con lo que sea. Bueno, la confesión también nos debe motivar a reparar. Lo que he roto, arreglarlo. Porque eso significa que estoy arrepentido. Reparar cuesta mucho. Pero es parte de la obediencia en la confesión. Y es parte de algo que me va a sanar y me va a librar. Y seguramente vale mucho más reparar aquí que allá. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias.
Les imparto ahora mi bendición sacerdotal. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.